Muy buenas tardes con todo el mundo. Bernardo Requena, saludos. Y compañeros todos, un poquito lo que les vamos a dar hoy de tarde, lo que les voy a presentar es cuál es el modelo que ha tomado la provincia de Pichincha y en función a qué ejes hemos venido desarrollando y cuáles son las actividades que hemos tomado desde hace 1 año y medio atrás y cuáles son los resultados que tenemos a través de este modelo. Luego de la presentación de Bernardo, yo creo que voy a saltar un poquito las primeras láminas, que es básicamente la definición del modelo de APP, tanto desde el punto de vista de bancos multilaterales como del gobierno central. Los tipos y el papel que tiene el Estado y hasta qué nivel se puede llegar en las APP sin llegar a la privatización, básicamente. Y lo que vamos a ir directamente, si me permites, ándate directamente a la parte de la experiencia de Pichincha para no ser redundantes acá. Esto es el tema concreto que nosotros hemos venido desarrollando en la provincia de Pichincha. Ustedes actualmente con la ley que tenemos en el país podemos desarrollar 2 tipos a través de 2 mecanismos concretos. El uno es que el gobierno subnacional sea el ente que participe directamente para sacar la APP. Como bien lo dijo Bernardo, en el Ecuador aún no recibimos iniciativas privadas o hay muy pocos casos de iniciativas privadas en el país que se han desarrollado. Y el otro vehículo para desarrollar estas APPs son las empresas públicas, en la cual sí tenemos una ley muy clara y muy definida de cómo se regula esto de acá, que es el artículo 35 y 36 de la Ley de Empresas Públicas. Tenemos varias modalidades. Ustedes pueden hacer, luego de definir cuáles de los 2 actores va a tomar la iniciativa. En el caso del gobierno de la provincia de Pichincha, se decidió en fortalecer a través de las empresas públicas. ¿Qué es lo que realizamos nosotros? Fue la unión de todas las empresas. Se fusionaron todas las empresas del gobierno de la provincia de Pichincha. Todas las que eran brazos ejecutores de la provincia se fusionaron en una sola empresa que se llama Empresas Públicas Pichincha. Esto era la compañía de vialidad o de infraestructura, la compañía de vivienda, la compañía de parqueaderos y la compañía de energía. ¿Por qué se hizo esto? Y eso yo creo que ha sido, Bernardo también ha sido bastante enfático en lo que ha dicho, y es para crear un marco jurídico único para poder presentar al inversionista privado, que es lo principal que busca, es decir, un marco jurídico sostenible, fuerte y claro, y que no cambie. 2, tomar lo mejor de cada una de esas empresas para poder tener una cartera lo suficientemente amplia de proyectos para poder ofrecer esto al mercado privado. Y tercero, para una consolidación del patrimonio de las empresas, porque cuando uno tiene que negociar con el sector privado, las empresas que vienen generalmente son mucho más grandes, en este caso en el país, que los mismos gobiernos provinciales. Tienen una facturación más grande que los gobiernos provinciales y más grandes que los mismos municipios. Es decir, si el municipio de Quito se sienta con Odebrecht, Odebrecht tiene un presupuesto 10 veces más grande que todo el municipio de Quito. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Hay 3 mecanismos en los cuales nosotros hemos participado y para diferentes acciones en las empresas públicas. La SEM, que es la primera, que es Compañía de Economía Mixta, es cuando nosotros buscamos desarrollar y explotar un negocio a largo plazo con un privado. Esto ya sea vía concesión energética, concesión vial, desarrollo de proyectos inmobiliarios, y ahí nos hemos dado cuenta que en los proyectos inmobiliarios está mal planteado en las empresas de economía mixta y fue un error que cometimos nosotros en la provincia de Pichincha y funciona mucho mejor los fideicomisos. Aquí le pueden preguntar al economista Abdo, él sabe mucho más que cualquiera de nosotros de ese tema. Los consorcios, nosotros aplicamos los consorcios para que las empresas públicas puedan presentarse en licitaciones ante el gobierno central o ante entes privados. Es decir, nosotros ya quitamos o desmitificamos esa idea que las empresas públicas no pueden trabajar para el sector privado. Nosotros actualmente estamos viviendo ahorita, Dios gracias, de los contratos del sector privado y no del sector público.
Y el socio estratégico es cuando nosotros no tenemos la capacidad para desarrollar ya una licitación que nos han entregado de manera directa y buscamos una alianza con el sector privado para un tema puntual, para desarrollar algo muy específico dentro del proyecto que vayamos a llevar a cabo. Y el gobierno de la provincia de Pichincha tiene un solo modelo que fue aplicado desde hace bastante tiempo, que es la LOAC Santo Domingo, que es un contrato de operación y mantenimiento y de financiamiento, que se basó esto en la Ley de Modernización del Estado, que es la vía LOAC Santo Domingo. En esta vía ya estamos en la tercera generación de contratos y es el único contrato que hay actualmente en gobiernos subnacionales en el cual la vía le genera recursos al gobierno subnacional. Nosotros tenemos ingresos del 7% brutos por la concesión de la vía. En lo que es APPs no tenemos aún registro porque no se ha aplicado esto de acá, porque es perversa un poquito la ley que ha expedido el gobierno central, ya que se conforma un comité subnacional que califica la alianza público-privada que quiere desarrollar el gobierno subnacional. Entonces, eso no le da seguridad al privado que se pone de acuerdo con un gobierno subnacional para realizar una prestación de servicio o desarrollar una explotación de algún segmento, porque una vez que está calificado por el gobierno subnacional, tiene que pasar por un comité del gobierno central que decidirá si se aplica o no se aplica esa adjudicación. Entonces, eso le distorsiona al modelo y no le da la seguridad que necesita el privado. Pasamos a la siguiente. Un poquito aquí es para que ustedes tengan claro cuáles fueron las decisiones que se tomaron y cuáles fueron los sectores que quisimos nosotros entrar en alianza público-privadas para desarrollar. Que, como les comentaba, nosotros se tomó la decisión primeramente de replegarnos al interno para salir después a vender a lo externo. Se decidió fusionar las empresas en el Consejo Provincial de Pichincha, que son estas cuatro que señalaba: vialidad, energía, vivienda y infraestructura urbana. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen un modelo claro en el cual uno puede desarrollar una APP aquí en el país. Es decir, eso está comprobado, ya se lo ha hecho, no es de inventarse, no es que nos hemos inventado nada nuevo en la provincia, lo único que estamos sacando es un producto más claro, más eficiente y más rápido para que se pueda ingresar el sector privado al sector público. En la vialidad nosotros tenemos la ley 056 del Ministerio de Obras Públicas, que es la delegación y que uno le permite concesionar esas vías o concesionar estas últimas. En el tema energético tenemos la ley que es la 0113, que le da a uno una tarifa fija de 0.0658 centavos por kilovatio hora durante 15 años, despacho preferencial y compra preferencial y pago. Esto es uno de los modelos que más estamos explotando actualmente en la compañía, conjuntamente con el modelo vial. En el de vivienda, obviamente por la coyuntura actual, nos hemos demorado un poquito más y por ese aprendizaje que tuvimos que hacer de no constituir empresas de economía mixta, sino fideicomisos, y ahí nos hemos demorado un poco. ¿Y cuáles son las dos funciones claves de haber unido las empresas? Es primeramente haber incorporado y purificado, si quieren de alguna manera, el personal técnico. Porque lo que a veces pecamos nosotros en las instituciones públicas es que el personal no es lo suficientemente especializado o no conoce al sector privado y le tienen un terror al sector privado, y que haya personal que conozca tanto el sector privado como el sector público es complicado aquí en el país de conjugar esas dos iniciativas sin que le tilden a uno de ladrón, de vendepatria, de tantas cosas por el estilo que dicen actualmente. Entonces, cuando uno saca el
los modelos que nosotros hemos sacado, lo que van a ver ustedes es básicamente que el modelo de asociación es donde se define cómo las reglas del juego, y eso tienen que tener ustedes muy claras. Es cuando uno saca la licitación, uno tiene previo a la adjudicación, tiene una fase de negociación, y yo creo que eso es lo medular en estos proyectos, que es la fase de negociación que uno tiene para hacer las inversiones dentro del proyecto. Y eso se materializa a través de un contrato de asociación civil, que es lo que va a suplir a lo que no está estipulado en la norma o cómo quieren ustedes que se maneje el proyecto. Eso es extremadamente importante tenerlo claro para luego crear los esquemas de gobierno de estas empresas o de estos vehículos que van a desarrollar los proyectos como tales. Si uno no tiene claro los esquemas de cómo se va a conformar y cómo va a ejecutar estos proyectos, y es tanto el way in, como dicen los americanos, es decir, la parte cuando uno ingresa, como el way out. Es decir, eso nosotros lo estamos viviendo ahora en carne propia, que no habíamos desarrollado un modelo para que salga el privado. Entonces, a veces ingresan a la explotación y de repente quieren vender esta explotación o quieren o ustedes quieren recomprar la explotación, y eso nosotros no habíamos visto cómo se creaba el mecanismo de lo que llaman en inglés the way out del inversionista. Eso ha sido uno de los enfoques más puntuales que estamos desarrollando actualmente en la empresa. ¿Cuáles son las definiciones que nosotros hemos estipulado? Primeramente es la seguridad del proceso de selección. Siempre y siempre será por licitación. No hay otra manera. Eso sí, el dedo, como dicen, a la empresa pública le damos porque es de empresa pública, eso no es. Creen diferentes mecanismos, hay como invitar a varias empresas públicas a que participen, o empresas públicas y empresas privadas. Siempre lo mejor es la licitación y lo más transparente. Nosotros en las empresas públicas estamos manejando esto no a través del CERCOP, sino estamos a través de la prensa y de invitaciones a las diferentes embajadas para tener también inversión extranjera que puede ser interesada en el desarrollo de los proyectos, y focalizar también por la coyuntura que está llevando a veces el gobierno central o el mismo gobierno subnacional, que se puede enfocar a ciertas regiones para buscar financiamientos que son más llevaderas los unos con otros. La definición de la estructura del negocio, y tiene que ser a medida, es decir, cada uno de estos negocios que uno va a sacar es un terno diferente. No es una producción en serie, no es, ¿cómo decirles? No es algo que se maquila por miles, sino que es un terno a medida para cada uno de los proyectos. Las tasas de financiamiento, nosotros hemos pagado una experiencia muy fuerte en la provincia de Pichincha y hemos aceptado incluir la tasa nacional de financiamiento, pero de la banca privada. Y eso fue una decisión que se tomó con el director y con la prefectura y el sector bancario para fomentar al sector bancario, y nosotros estamos tomando en estos proyectos de APPs la tasa nacional. Para otros tipos de proyectos, ya que son viales y que las tasas por los votos es demasiado alta, sí se buscan unas tasas menores, pero igual son mucho más altas que las tasas de multilaterales. El periodo de explotación, nosotros actualmente estamos en un periodo de explotación definido por una corrida financiera y tantos años más de explotación conjunta entre las partes, pero siempre la administración en manos del privado y la fiscalización siempre en manos del público. Y nosotros somos pagados por el tema de fiscalización, es decir, tenemos una regalía por el tema de fiscalización perpetua durante todo el proyecto. Y la rentabilidad esperada, si hay picos de rentabilidad, obviamente estos son separados equitativamente, y eso ya son negociaciones que uno llega con el privado a saber cuál es la participación que quiere tener sobre los excedentes que puede dar este tipo de proyectos. Porque a veces uno saca proyectos siempre bajo la mira la más plana, es decir, el modelo muy conservador, y más bien hay que sacar, luego crean
unos excedentes que son muy interesantes, de los cuales uno puede compartir un buen pedazo del pastel. Y como les había dicho, la seguridad jurídica es lo que nosotros primamos acá en las inversiones, y es lo que hemos sacado, que siempre sea un proceso lo más apegado a la ley, lo más transparente posible. Y el otro tema que estamos incorporando, que es algo nuevo, que es la flexibilidad contractual. Es decir, hay que buscar las flexibilidades contractuales y no siempre sujetarse a los mismos marcos jurídicos tradicionales y convencionales que se tienen acá por la ley de contratación. Hay varios mecanismos y es mejor arbitrajes de terceros, de países terceros. Estamos utilizando Chile, Costa Rica, Londres. Es decir, hay varios mecanismos para hacer esto y para que sea más atractiva. Y la resolución de conflictos, porque no hay que pensar que en esto es como un matrimonio que toda la vida va a ser maravilloso y nunca nos vamos a pelear. Siempre hay momentos de discusión, y sobre todo cuando ya es un tema de solamente recolectar el dinero, que ya no se ve obra, sino que hay que repagar la deuda, y durante ese periodo generalmente es cuando se producen, que es en el momento de mantenimiento, cuando se producen las mayores asperezas. Y hay que tener un órgano a dónde acudir para resolver los problemas y que no sea político, porque eso es algo que les espanta al sector privado. Es decir, cuando uno le mezcla la política, ahí ya se vuelve extremadamente más complicado. Este es el resultado del año pasado. Esta política tiene 1 año y medio en vigencia en la prefectura de Pichincha, y estos son los resultados que tenemos actualmente. La asignación del gobierno central a la prefectura de Pichincha para el 2015 fue de $75 millones, y a la empresa pública por contratos fue de $25 millones. La utilidad que nosotros sacamos de esto, poniéndola al sector privado, es decir, por cada dólar que ingresaba del sector público, ¿cuánto generaba ese dólar? En la relación con el gas es del 3.36, y si uno ve el mecanismo a través de las empresas es del 17.50 prácticamente. La confianza que tienen a un ente más pequeño y más flexible, el sector privado, es mucho más amplio. En lo que se refiere a los $252 millones, fue el cierre que realizamos para la vía Aloac-Santo Domingo, que fue el tercer contrato que se firmó sobre esto de acá, que fue estructurado por la empresa pública Pichincha para firmar este último contrato. Los demás proyectos son proyectos que se encuentran actualmente en fase de ejecución o en fase de estudios. Una de las grandes ventajas que hemos tenido en este modelo es que la deficiencia de los estudios que tienen en el país, en el Ecuador, y la falta de estudios se puede suplir a través de estos mecanismos, porque uno puede sacar una licitación con estudios de prefactibilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando inversionistas, hay muchos inversionistas que les gusta la modalidad del Swiss Challenge o otro tipo de modalidad, que es yo desarrollo los estudios y después pongo a competir mis mismos estudios. Entonces estamos nosotros actualmente en la provincia de Pichincha abiertos a ese tipo de modalidades, y estamos con eso, sobre todo en la parte energética en la provincia. Nos hemos puesto hitos, porque tampoco hay que creer que los que vienen a ofrecernos millones de millones son verdaderos. Eso es muy falso. Y hay que ofrecer o ponerse hitos que sean del tamaño de la realidad de uno. Es decir, nosotros el primer contrato que sacamos era de $25 millones, que era 1 a 1 con la cantidad de dinero de proyectos que teníamos firmados y que podíamos responder. Estos de acá, el primer contrato fue con una inversión de $1.700.000, sin costo para el privado. Actualmente nosotros estamos sacando con valores de pliegos actualmente hasta de $100.000 por los pliegos al momento de adjudicar. Eso es básicamente.